ciencia que estudia la recolección, análisis e interpretación de datos, ya sea para ayudar en la toma de decisiones o para explicar condiciones regulares o irregulares de algún fenómeno o estudio aplicado, de ocurrencia en forma aleatoria o condicional. Sin embargo, estadística es más que eso, en otras palabras es el vehículo que permite llevar a cabo el proceso relacionado con la investigación científica. Distribución normal. Es transversal a una amplia variedad de disciplinas, desde la física hasta las ciencias sociales, desde las ciencias de la salud hasta el control de calidad. Se usa para la toma de decisiones en áreas de negocios o instituciones gubernamentales. La muestra. Bien, hemos llegado a la parte estadística de todo proceso de evaluación. Y digo la parte estadística porque para que una evaluación pueda ser confiable, pueda ser científicamente comprobable, tiene que estar sujeta a ciertos parámetros de la investigación científica. Y uno de estos es justamente la estadística. En este sentido, la muestra no es más que una parte de una población, de un universo, que nos permite asegurar o caracterizar a esa población total sin necesidad de realizar una investigación a ese total, sino a una parte de ella. A eso es lo que nosotros denominamos muestra. Algunas razones para realizar el muestreo son, pues, en principio, la parte económica. No es lo mismo evaluar a toda la población, ¿no? Aplicar instrumentos a toda una población, que solo a una parte de ella, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros nos permitimos que a partir de una pequeña parte de esa población tener un panorama completo de todo. Algunos motivos técnicos, por ejemplo, una población homogénea, que recomienda segmentar el estudio, ¿no? Ahora, si toda esta población que vemos acá, toda esta población fuera azul, ¿no? Digamos que todos son exactamente igual, todos piensan lo mismo, todos son iguales, es más, parecen hermanos gemelos todos, tengan las mismas características, etcétera, solo bastaría uno, ¿no? Para poder, saber cómo piensan los demás, ¿no? Entonces, si yo tomo a uno y le hago una encuesta, en fin, esa encuesta será válida para todos porque todos piensan igual, etc. Entonces, dependiendo qué tan disperso sea esto, dependiendo de qué tan heterogéneo sea la población en sus maneras de pensar, etcétera, nosotros tendremos un tipo de modelo estadístico para poder aplicarlo. Otra razón para el muestreo es la rapidez y operatividad. No es lo mismo manejar un grupo de 1000 personas que un grupo de 200 personas, ¿no? Limitación de recursos físicos, básicamente para el acceso. Si hablamos, por ejemplo, de un proyecto que se maneja en 3 provincias, será más complicado y difícil hacer la investigación o el estudio o la evaluación en esos ámbitos que simplemente recoger una muestra en cada una de esas provincias, ¿no? Los resultados obtenidos en la muestra siempre deben ser extrapolables al conjunto de toda la población, y esta es la característica que nos da la estadística, porque yo a partir con la estadística, si un diseño estadístico me dice que de toda esta población con 200 solamente ya puedo extrapolar esa información, entonces bienvenido sea, ¿no? De esa manera la estadística me permite que con un pequeño grupo yo puedo extrapolar la información y decir que todo el conjunto se aproxima en un 95% a la verdad de estos 200. Ahora, para la estadística...
La estadística se divide en dos grandes áreas. La estadística descriptiva se dedica a los métodos de recolección, descripción, visualización y resumen de datos originados a partir de los fenómenos de estudio. Los datos pueden ser resumidos numérica o gráficamente. Ejemplos básicos de parámetros estadísticos son la media y la desviación estándar. Algunos ejemplos gráficos son histograma, pirámide poblacional, clústeres, entre otros. La estadística inferencial se dedica a la generación de los modelos, inferencias y predicciones asociadas a los fenómenos en cuestión, teniendo en cuenta la aleatoriedad de las observaciones. Se usa para modelar patrones en los datos y extraer inferencias acerca de la población bajo estudio. Estas inferencias pueden tomar la forma de respuestas a preguntas sí barra no, prueba de hipótesis, estimaciones de características numéricas, estimación, pronósticos de futuras observaciones, descripciones de asociación, correlación, o modelamiento de relaciones entre variables, análisis de regresión. Otras técnicas de modelamiento incluyen ANOVA, series de tiempo y minería de datos. Ambas ramas, descriptiva e inferencial, comprenden la estadística aplicada. Hay también una disciplina llamada estadística matemática, a la que se refiere a las bases teóricas de la materia. Vamos a referirnos ahora a algunos ejemplos característicos donde aparece una población, una muestra y una variable. Entonces, el primer ejemplo que vamos a trabajar es para establecer la edad promedio de los jugadores profesionales de fútbol. Fútbol del país. Se encontraron seis, o más bien se encuestaron seis jugadores de cada uno de los equipos del torneo profesional. Entonces, en este caso vamos a referirnos a una población, una muestra y una variable. En este caso, ¿de qué estamos hablando? Precisamente de los jugadores profesionales de un país. Esos son todos los jugadores, ¿cierto? Los jugadores profesionales, en este caso de fútbol, ¿cierto? Wow. Esa es la población. Pero resulta que no es difícil realizar la entrevista a todos, por eso se toma una muestra. La muestra a quien se le practicó solamente a 6 jugadores de cada equipo, ¿cierto? De cada equipo, en ese caso profesional, sea Millonarios, Santa Fe, Once Caldas, bueno. ¿Y cuál era la variable? Es decir, ¿qué se iba a estudiar en ellos? En ese caso, la edad promedio de los jugadores. Esa sería la primera situación característica. Analicemos una segunda y vamos a analizarla, ¿cierto? Buah. Miremos esta de ese estilo.
Un agricultor posee 2 hectáreas de tierra apta para el cultivo. Desea saber si la tierra contiene los nutrientes apropiados para el cultivo. Toma de diferentes zonas de la superficie una muestra de 2 kilogramos de tierra y la examina en el laboratorio. De acuerdo con los resultados, decide qué químicos debe agregar a la tierra para que sea apta. Una cosa muy similar, ¿cierto? Tenemos una población, tenemos una muestra y tenemos una variable. Resulta que es un agricultor que posee 2 hectáreas de tierra. Entonces la población en este caso es todo el terreno del campesino, ¿cierto? O sea, las 2 hectáreas de tierra de ese campesino, ¿cierto? Esa es, o de ese agricultor, llamémosle. La muestra. Resulta que en este caso el hombre quiere examinar algunas porciones de tierra. Obviamente estas 2 hectáreas no se pueden examinar en conjunto. Para eso toma una muestra, ¿cierto? Y la muestra en este caso son 2 kilogramos de tierra de diferentes zonas. Y por último, el hombre, ¿qué iba a estudiar ahí? En este caso, el hombre deseaba conocer si tenía la tierra los nutrientes apropiados. Esa sería pues la diferenciación entre población, muestra y variable. Bueno, con esto damos por finalizado este enunciado, muchachos. Que estén bien.